Hola, hola, mis queridísimos benísimos. CU superíndice 3 moestu, n hoy. Espero que increíbles recargados de energía y listos para un vídeo que prepurrense, porque viene con explosivo superíndice 3n incluida. Como lo leyeron en el título, hoy vamos a sumergirnos en una entrevista que ha dado mucho, pero muchísimo de copyright hablar. Una entrevista donde Demet, nuestra querida Demet, no se guardó superíndice 3 absolutamente nada. Hoy vamos a diseccionar cada palabra, cada gesto y cada mirada de Demet en esta entrevista que ha sacudido benísimo. Vamos a analizar las preguntas muy últimas, esas que nadie se atrevió superíndice 3 a hacerle antes, y por supuesto, vamos a ver CU superíndice 3 mo respondió superíndice 3. Prepurrense porque acu no hay pelos en la lengua. Pero antes de empezar con este bombazo, no se olviden de hacer clic en el botón superíndice 3n de suscribirse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, porque acu en Benísimo siempre tenemos el chismecito ese jugoso y las noticias ese impactantes. Además si les gusta el contenido, denle un buen like a este vídeo para que sigamos trayendo copyright dándoles material de calidad. Ahora vamos a lo que nos truje. Bien, primero que nada pongo monos en contexto. Esta entrevista, que ya es legendaria, fue realizada por nombre del entrevistador /medio, revista Entre Estrellas con el periodista reconocido, Javier Alonso. Y desde el primer minuto se sintió superíndice 3 una tensión superíndice 3n en el aire, una vibra diferente. Era evidente que Demet venía dispuesta a romper esquemas, a dejar a las formalidades y a mostrarse tal cual es. Javier Alonso, conocido por su estilo incisivo pero respetuoso, logró superíndice 3 crear un ambiente de confianza que permitió superíndice 3 a Demet bajar la guardia y abrirse como nunca antes. Una de las primeras preguntas que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3n fue acerca de su relación superíndice 3n con el nombre de la persona relacionada con Demet, ya sea pareja, ex colega, can llaman. Recordemos que en Benísimo hemos seguido de cerca esta relación superíndice 3n, con altibajos, rumores y confirmaciones a medias. La telenovela turca de sus vidas, diruamos. Pues bien, en esta entrevista, Demet fue directa al grano. Resumir la respuesta de Demet enfatizando lo impactante, confirmó superíndice 3 que efectivamente hubo una crisis profunda, alimentada por la distancia y las presiones mediáticas. Reconoció superíndice 3 que ambos cometieron errores, pero que después copyright de una intensa terapia de pareja, trabajando para reconstruir la confianza y fortalecer su vínculo. Afirmó superíndice 3 que el amor sigue presente, pero que ahora es un amor maduro y consciente de los desafíos. Sin rodeos, sin excusas, simplemente la verdad, o al menos su verdad. Pero acu no terminó superíndice 3 la cosa, mis benísimos. Javier, astuto como con diéresis copyright él solo, ahondó superíndice 3 en el tema, preguntando directamente sobre los rumores de infidelidad que tanto han circulado. Demet, con una mirada firme y una voz serena, respondió superíndice 3, entiendo el interu copyright del público, pero quiero dejar algo muy claro, confío plenamente en Can. Hemos tenido conversaciones honestas y transparentes sobre lo sucedido, y hemos decidido darnos una nueva oportunidad. No voy a permitir que chismes infundados destruyan lo que estamos construyendo juntos, bombazo. Una declaración superíndice 3n contundente que puso fin, al menos por ahora, a la especulación superíndice 3n desenfrenada. Otro punto candente fue sin duda, su opinión superíndice 3n sobre el tema polu copyright mico relacionado con su carrera o vida personal, las críticas a su última película, Sombras del bus superíndice 3 esforo, un drama istu superíndice 3 rico que no fue bien recibido por la crítica especializada. Demet no se anduvo con rodeos. Resumir la respuesta de Demet, mostrando su postura, admitió superíndice 3 que las críticas le afectaron profundamente, especialmente porque había invertido mucha energía y pasión superíndice 3n en el proyecto. Sin embargo, también copyright n reconoció superíndice 3 que algunas de las críticas eran constructivas y le permitieron identificar sus propias debilidades como actriz. Afirmó superíndice 3 que decidida a aprender de sus errores y a seguir creciendo profesionalmente. Y es que mis benísimos a Demet la hemos visto crecer, evolucionar y aprender a lidiar con la presión superíndice 3 n mediática. Recorda copyright que Demet comenzó superíndice 3 muy joven en el mundo del espectáculo, y cada tropiezo se magnifica ante los ojos del público.
Javier Alonso, aprovechando la franqueza de Demet, le pregunto superíndice 3 directamente si se ha planteado abandonar la actuación superíndice 3N despu copyright S de la mala recepción superíndice 3N de sombras del bu superíndice 3 esforo. La respuesta de Demet fue reveladora. Sinceramente, hubo momentos en los que me sento completamente derrotada. Me cuestiono copyright si realmente tengo el talento necesario para estar en este negocio. Pero luego recorda copyright por Q copyright amaba actuar desde New más menos a por la pasión superíndice 3N que siento al dar vida a personajes y contar historias. Decida copyright que no iba a dejar que una mala experiencia me definiera. Voy a seguir luchando por mi sueño más menos os, bravo, Demet. Una actitud admirable que demuestra su fortaleza y determinación superíndice 3N. Pero la pregunta que realmente encendió superíndice 3 benísimo fue, sin duda, la relacionada con mencionar una pregunta inu copyright dita y muy personal que le hayan hecho a Demet, su infancia y los desafos que tuvo que superar para llegar a donde estuvo hoy, especialmente su relación superíndice 3N con su padre, quien abandonó superíndice 3 a su familia cuando ella era muy pequeña más menos a. AQ, pudimos ver a una Demet vulnerable, humana y autocopyrightica. Resumir la respuesta de Demet, resaltando la emotividad y la sinceridad, relato superíndice 3 con lágrimas en los ojos los momentos difíciles que vivió superíndice 3 en su infancia, la ausencia de su padre y el esfuerzo incansable de su madre para sacarla adelante a ella y a sus hermanos. Confeso superíndice 3 que aunque a veces siente rencor hacia su padre, también copyright N lo entiende y lo perdona. Afirmo superíndice 3 que su infancia difícil la ha convertido en la mujer fuerte e independiente que es hoy. Fue un momento realmente conmovedor que nos permitió superíndice 3 conectar con ella a un nivel profundo. Javier Alonso manejó superíndice 3 este momento con gran sensibilidad, permitiendo a Demet expresar sus emociones sin interrumpirla ni juzgarla. Después copyright S de este momento tan emotivo, Javier Alonso cambió superíndice 3 el tono de la entrevista, preguntando a Demet sobre sus hobbies y pasiones fuera del trabajo. Demet sorprendió superíndice 3 a todos al revelar que le encanta la pintura alu con diéresis superíndice 3 leo y que pasa horas en su estudio creando obras de arte. Es mi forma de desconectar del estru copyright S y de conectar conmigo misma, explicó superíndice 3. La pintura me permite expresar mis emociones de una manera que no puedo hacer con las palabras, QU por mil tal. Una faceta desconocida de Demet que la hace a UNMU es interesante. Y es que mis benísimos ese ayu de la fama, el glamour y las alfombras rojas, Demet es una persona como cualquiera de nosotros. Con sus virtudes, sus defectos, sus alegrías y sus tristezas. Y en esta entrevista, nos regalo superíndice 3 una versión superíndice 3N de su misma mucho es real y cercana. Nos abrió superíndice 3 su corazón superíndice 3N y nos permitió superíndice 3 conocer a la mujer de True S de la estrella. No podemos dejar de lado la pregunta sobre mencionar otro tema importante abordado en la entrevista, sus planes futuros en la industria del entretenimiento y su deseo de incursionar en el cine internacional. En este punto Demet se mostró superíndice 3 describir la actitud de Demet, entusiasmada y ambiciosa. Resumir su respuesta, resaltando sus ideas principales, anunció superíndice 3 que estuvo tomando clases de Inglu Copyright S y que estuvo audicionando para papeles en películas y series de habla inglesa. Expreso superíndice 3 su admiración superíndice 3N por actrices como Penu Copyright Lope Cruz y Marion Cotillard, y dijo que sueu más menos a contrabajar con directores de renombre como Pedro Almodóvar superíndice 3 Bar y Christopher Nolan. Demet tiene grandes aspiraciones y estuvo dispuesta a trabajar duro para alcanzarlas. Le deseamos todo el con diéresis copyright sito del mundo. Otro tema que surgió superíndice 3 durante la entrevista fue la opinión superíndice 3N de Demet sobre y mencionar otro tema importante abordado en la entrevista, el feminismo y la igualdad de género copyright nero. En este punto Demet se mostró superíndice 3 describir la actitud de Demet, comprometida y consciente. Resumir su respuesta, resaltando sus ideas principales, expresó superíndice 3 su apoyo al feminismo y a la lucha por la igualdad de género copyright nero, y se comprometió superíndice 3 a usar su plataforma para dar voz a las mujeres. Denunció superíndice 3 la discriminación superíndice 3N y el acoso que sufren muchas mujeres en el mundo del espectáculo y en la sociedad en general. Animo superíndice 3 a las mujeres a unirse y a apoyarse mutuamente para superar los obstáculos y alcanzar sus metas. Demet es una defensora de los derechos de las mujeres y una voz importante en la lucha por la igualdad.
La entrevista también copyright N a bordo superíndice 3 la relación superíndice 3N de Demet con sus fans, a quienes considera su familia. Demet expresó superíndice 3 su gratitud por el apoyo incondicional que recibe de sus seguidores y prometió superíndice 3 seguir trabajando duro para no decepcionarlos. Además ese animó superíndice 3 a sus fans a perseguir sus propios sueños más menos o si a nunca rendirse ante las adversidades. Un mensaje inspirador. En un momento ese distendido de la entrevista, Javier Alonso le preguntó superíndice 3 a Demet sobre sus hábitos alimenticios y su rutina de ejercicios. Demet reveló superíndice 3 que sigue una dieta equilibrada y que practica yoga y pilates para mantenerse en forma. Sin embargo, también copyright N confesó superíndice 3 que le encantan los dulces y que de vez en cuando se permite un capricho. La clave estuvo en el equilibrio, afirmó superíndice 3. Sabia decisión superíndice 3N, Demet. Finalmente Javier Alonso le preguntó superíndice 3 a Demet Cua, él es héroe a su mayor sueño más menos o por cumplir. Demet con una sonrisa radiante respondió superíndice 3, mi mayor sueño más menos o es formar una familia y tener hijos. Quiero ser una madre presente y amorosa, y transmitir a mis hijos los valores que me han inculcado mis padres, un deseo hermoso y muy personal. En resumen, mis benísimos, esta entrevista fue una verdadera bomba. Demet no se cayó superíndice 3 nada, respondió superíndice 3 a las preguntas ese incu superíndice 3 modas con sinceridad y valentua, y nos regaló superíndice 3 momentos únicos e inolvidables. Nos demostró superíndice 3 que es mucho ese que una cara bonita, que tiene talento, inteligencia y una gran sensibilidad. Nos dejó superíndice 3 ver su lado ese humano y autocopyrightico, y nos recordó superíndice 3 que a pesar de la fama y el con diéresis copyright cito, sigue siendo una persona como cualquiera de nosotros. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado de la entrevista de Demet. Personalmente me encantó superíndice 3 diseccionar cada una de sus palabras y compartir mis impresiones con ustedes. Recuerden que aquí en Benísimos siempre les traemos el chismecito ese jugoso y las noticias ese impactantes. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la entrevista de Demet? ¿Estu N de acuerdo con sus respuestas? ¿Hubo alguna pregunta que les sorprendió superíndice 3 especialmente? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, que los estaré copyright leyendo con mucho gusto. Quiero saber si ustedes también copyright N quedaron impactados con las revelaciones de Demet. Y por último pero no menos importante si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un buen like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Los quiero mucho mis benísimos. Hasta la superíndice 3 Sima, y recuerden, aquí en Benísimos siempre tenemos el chismecito al rojo vivo. No se pierdan nuestro superíndice 3 Simo vídeo, que viene con otra bomba. Besos.